ustedes se mueren en la conversación en comerciales. El fútbol despierta pasiones. Hemos visto el Senador Sandón. ¿Usted hincha algún equipo, Senador Sandón? Mira, a mí no me gusta mucho el fútbol. Ya lo saludé, lo presenté. Sí. A mí no me gusta mucho el fútbol. No le gusta mucho el fútbol, pero está apasionado conversando. Yo nací en el campo, vivo en el campo, y cuando yo nací en eso, con todos mis amigos jugábamos a la pelota, a las bolitas. Si no era colocolino, era hombre muerto. Los de la U no existían. ¿Usted es colocolino entonces? Soy colocolino, pero en el caso de lo que vi en el programa al principio, el señor que hizo el estudio, muy cargado para un lado político. Alberto Arellano, periodista. Absolutamente cargado para un lado. ¿A usted cree un tema político? Ya, déjeme saludar a todo el mundo y vamos a entrar a desglosar la conversación. Mauricio Daza, muy buenas noches, amigo mío, ¿cómo está? Bienvenido. Bueno, absolutamente, no vamos a hablar solamente de fútbol, que hemos hablado bastante, vamos a hablar de qué es lo que ocurrió con la candidatura de una candidata a convencional o constituyente. Consejera. A consejera, ¿no? Que está involucrada en un caso de narcotráfico, ¿no? Cómo fue inscrita, qué es lo que pasó. Bueno, ahí vamos a ver cómo funciona el sistema. Y también, en tiempo de Daza, vamos a ver brevemente algo que echamos mucho de menos, que criticamos bastante a la Fiscalía, pero finalmente ocurrió: formalización para el ex alcalde de Torrealba. ¿En qué consiste lo que se ha conocido hasta el momento? También lo vamos a revelar. Y por último, ser azul es un privilegio de pocos. De pocos. Está bien que lo digan. Muy bien, Mauricio. Claro, porque son como 5. Son pocos. Son hartos. Aquí es un privilegio. No entremos a la odiosidad. Es un privilegio. Y no tampoco, igual. Y no tampoco, son el segundo equipo más grande del país. Oye, además hay que apurar el programa porque tiene que irse al estadio de la... Diputada Gael Yemans, bienvenida al programa. Nunca habíamos tenido el placer de conversar. Gracias por estar aquí. ¿Cómo está? Bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Bueno, senador Sandón, ya lo saludé. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, muy bien. Contento con mi futuro presidente aquí. Contento con su futuro presidente. Y nos acompaña también el abogado penalista Gonzalo Youssef. ¿Cómo está, Gonzalo? Muy contento escuchando esta conversación, siempre rechazando ese centralismo que hay, como si hubiesen solo dos equipos. Aquí hay equipos en las regiones que son notables. Yo soy evertoriano profundamente desde el año 76, cuando el Everton salió campeón en el Estadio Nacional, ganándole a la Unión Española. Y desde ahí que voy al estadio. Me acuerdo cuando le ganamos a Colo-Colo, que pretendía salir pentacampeón el año 2008. 4-1 con Ezequiel Miray ahí, protagonista. Esa debe haber sido la principal alegría de mi vida, haber estado ahí dando vuelta ese 3-0 con los goles de Miralles, la Liebre Riveros. Qué jugador. ¿Cómo que la gente no cree en los milagros? Qué manera de sufrir ese día, no me diga nada. Me está pegando en el suelo con ese recuerdo, Gonzalo. Ahora, habían hecho hasta las banderas. ¿Usted hizo de pentacampeones? ¿Hizo bandera por eso? No, el Colo-Colo. Sí, nos quedamos con la bandera de pentacampeón. Bueno, tú sabes por qué el Eduardo la tiene guardada todavía. ¿Ustedes saben por qué Colo-Colo ya no regala banderines? Porque no le caen las estrellas. Bien, Sandón, me caíste ahí. Yo pensaba que los vendían. Yo pensaba que era porque los vendían nomás y querían sacarle el mejor precio. Por eso le voy a conceder 10 segundos a cada uno para que se manifiesten respecto de la conversación que teníamos con Alberto Arellano y su libro ¿De quién es Chile? ¿Qué le pareció lo que plantea Alberto, diputada? 10 segundos, por favor. Sí, a ver, a mí lo que me preocupa respecto a ese tema tiene que ver con la seguridad, porque en el fondo estamos hablando del por qué llegamos a esta conversación, tiene que ver con la violencia, ¿cierto? ¿Y quién se tiene que hacer cargo de ella? Y acá hay también responsabilidad de quienes ganan plata, ¿cierto? Sí, ahí está. Buen punto. Ya el senador me adelantó que lo encontró cargado por un lado, pero hay un tema importante respecto de la relación entre las sociedades anónimas, las concesionarias, y las barras. 10 segundos para usted, senador. Este no es un problema de la sociedad anónima, es un problema de la sociedad. Y claramente si alguien da plata tiene que hacerse cargo, y sobre todo. Pero aquí, en el fondo, la sociedad es una forma de administrar que en muchas partes del mundo han dado buenos resultados. Lo que pasa es que en Chile, como siempre, hacemos las cosas a medias y no las controlamos como debe ser. Mire, le doy esos 2 segundos extra también para que termine ahí la idea. Gonzalo Youssef, 10 segundos para usted. Lo que hemos escuchado, sin perjuicio que comparto con el senador Osandón de que está medio cargado, tiene la notabilidad de que trata un tema que es la disputa del poder, una cosa que se da en el más alto nivel y en el más bajo nivel también. Y desde que el hombre es hombre. Mauricio Daza, 10 segundos para usted. ¿Ah, sí también? Sí. Sí, no es tanto el modelo de gestión, sino quiénes lo gestionan, cómo se gestiona y por sobre todo, si es que se controla o no. Si es que se controla o no. Qué crack, Daza. Hay un punto importante, pero lo vamos a seguir debatiendo. Pero quiero avanzar en el programa, tenemos muchísimo tema y hay un tema que se ha tomado la polémica de la jornada. La candidata a consejera constitucional Añez, Carla Añez, del Partido de la Gente. Ella tiene una situación muy extraña que uno no logra comprender cómo está en la papeleta. Ella, el año 2000,
2011 fue condenada por tráfico de drogas. Y era la segunda condena porque el año anterior había tenido también una condena de 61 días por el mismo delito. O sea, era reincidente. En la condena está claramente especificado que ella no puede ejercer ningún cargo público de por vida. Y está en la papeleta. ¿Qué explicación encuentran ustedes, diputada, a una situación como esta? ¿Qué está pasando en nuestro país? O sea, primero veo que hay responsabilidad por parte del partido político que no se hace cargo, ¿cierto?, de una candidatura que presenta. Además, no estamos hablando de cualquier candidatura, estamos hablando de quién va a redactar la nueva Constitución. O sea, de los candidatos que llevan, que van a salir electos 50, estamos hablando que priorizaron una candidata que tenía ese prontuario. En un momento, además, en el que estamos viviendo, en que hay un cuestionamiento grande hacia la política, el tener un mínimo cuidado respecto a quién se presenta por parte de los partidos políticos me parece que es una responsabilidad que deben asumir ellos, pero también, lamentablemente, también a todos se nos van a meter en el mismo saco por parte de la opinión pública, porque lo que se ve es que no hay responsabilidad política al respecto. Y por otro lado, también, a mí al menos, no me deja tranquila las declaraciones que se dan desde el CERVEL, para ser sincero. Porque, a mi juicio, o sea, no solamente en este caso había una pena aflictiva, ¿cierto? También había una medida accesoria que tenía que ver con que no se puede presentar una candidatura, ¿cierto? En este caso, si tiene una pena perpetua, en este caso, de no poder presentarse a cargos públicos. Hagamos lo siguiente, mire. Primero, veamos las declaraciones de una candidata a consejera constituyente del Partido de la Gente, Elizabeth Rodríguez, y luego revisaremos lo que dijo Franco Parisi a eso del mediodía, el líder del Partido de la Gente, respecto a esta situación. Mire, en Chile... Esta no es una buena noticia ni para Carla, que consideramos que también merece toda la privacidad respecto a esta situación. Ella ha tomado la decisión de dar un paso acostado en esta candidatura, presentando su renuncia a la candidatura. Entendemos sus razones. Es condena por microtráfico, ¿no? Es una condena por microtráfico del año 2011, Iván. Por lo tanto, también tenemos que abrazar y considerar este renacer de las personas, las nuevas oportunidades. Consideramos que Carla se merece todas las oportunidades de la vida y del mundo porque todos tienen derecho. Yo creo, a ver, eso fue temprano hoy día, eso fue muy temprano. Yo creo que faltaba mucha información a Elizabeth. Yo creo que no tenía el detalle de la condena que tenía esta persona en el norte y sale en esta especie de defensa. Luego Franco Parisi le quita el piso a la candidata, anuncia que el Partido de la Gente no va a apoyar esta candidatura, pero ya es tarde porque ella no se puede bajar, ella va a estar en la papeleta igual. Ella podría ser electa. Exacto. O sea, ahí está. Franco Parisi, no somos una Gestapo. Parisi niega haber conocido antecedentes de candidata condenada por tráfico. Lo que Franco Parisi hace, le endosa la responsabilidad a la persona de que no les entregó la información respecto de su pasado. Yo creo que los partidos tienen alguna responsabilidad. Es que, mira, lo que hemos escuchado es absolutamente impresentable. Primero, por un lado, demuestra de que este país tan moderno que éramos, vamos a tener que hacer un trabajo absolutamente de demonización y digitalización de Chile para que las informaciones... Porque claro, la ley dice está condenada de perpetua, pero si eso queda en el archivador de una secretaria o en un archivo lleno de polvo no sirve para nada. O sea, aquí hay un error de la automatización del Estado completo. Pero por otro lado es la responsabilidad política de un partido. Es impresentable lo que ellos dicen. O sea, yo siempre he reclamado que cuando faltan candidatos, todos son buenos, aunque hayan sido lo que hayan sido. Y esto me parece de ultra gravedad y sobre todo de un delito para una persona que va a escribir la Constitución, sino un tema de derecha ni izquierda, es de que los partidos, por eso reciben financiamiento estatal y todo, porque son una estructura. Entonces, si ellos no chequean, si es evidente que ella no iba a llegar con su papel de antecedente, si tú tenés que pedirlo, o sea, el partido tiene que tener un reglamento como corresponde y hacerse responsable. Parisi era pedirle perdón a Chile. Perdón de lo que hizo. Esto es una falta de respeto, porque además mucha gente que no sabe va a marcar, a lo mejor esta mujer puede sacar hartos votos y nadie sabe. Y la otra consejera o candidata está más perdida que... Claro. O sea, olvídate, o sea, se cae, pero ya... O sea, perdón, hay que ser valiente de conocer, aquí hay un error grave, gravísimo, que no ensucia todo. Sí. No, pero ensucia todo. Sí. A ver, Gonzalo Youssef. Sí, yo creo que hay que partir precisando que la obligación legal de enviar la información es del Poder Judicial y la información debe ser requerida por el CERVEL respecto de las personas que han sido condenadas. A mí me consta que, por ejemplo, respecto de los acusados, a propósito de un caso que recordaba Mauricio,
Sí está llegando esa información porque me he topado con gente que ha sido acusada por delitos de más de 3 años y un día y efectivamente aparecen inhabilitados. Entonces ahí parece que alguien a propósito de algún tirón de orejas lo hizo. Aquí simplemente hay un descuido que era responsabilidad del CERVEL y del Poder Judicial. ¿Quién en particular? No sé, pero yo creo que ese es el filtro. Nosotros no podemos depender, sin perjuicio que estoy de acuerdo con... No, el partido tiene que hacer, tiene que... Sin duda, sin perjuicio de eso, digamos, no podemos depender de la buena o mala voluntad de los partidos, o de lo más eficiente o menos eficiente, o de los más manga ancha o menos manga ancha. Yo creo que en este caso simplemente hay un error de registro. Un error de registro. Eso a mí este error de registro... Porque está prohibido por ley que sea candidato. A mí, ¿saben lo que me preocupa? Es que estamos a pocos días de la elección y ahora no tengo la certeza de que este sea un caso aislado. ¿Quién nos asegura que no tengamos otra candidata en nuestra parte del país que esté en la misma situación y no nos hemos dado cuenta todavía? Bueno, a ver, varias cosas. Esto pasa hasta en las mejores familias, esto nos para justificar lo que aquí ha acontecido. Pero hay un caso muy famoso en Estados Unidos de una persona que fue electo como miembro de la Cámara de Representantes y que se llama George Santos, se supone, porque se descubrió de que toda su vida que él había señalado públicamente era falsa. De hecho, ni siquiera hay certeza de cuál es su verdadero nombre. Y hoy día está instalado, ¿no?, en la Cámara de Representantes en el Congreso norteamericano, ¿no? Y fue nominado por el Partido Republicano. Y esto ha generado, más allá de todas las burlas, ¿no?, vinculado con que decía que era judío, no lo era, decía que su mamá había muerto en el 11 de septiembre en los atentados de la Torre Gemela, era falso, que había estudiado en la Universidad de Nueva York, mentira, que había sido alto ejecutivo de importantes empresas de Wall Street. Todo falso. Oye, y lo dijo en innumerables oportunidades y nadie lo controló. Bueno, acá por lo menos hay un control, ¿no?, que no fue del CERVEL, no fue del partido, sino fue finalmente el periodismo que hizo su pega y dio cuenta de esta situación. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que tenemos, como decía el senador Osandón, una debilidad institucional. Tremendo. Porque lo que debiese ocurrir acá es que todas las condenas de pena fictiva, o sea, superiores a 3 años un día, debiesen ser comunicadas, informadas de una manera automática y eficaz de los tribunales al CERVEL y el CERVEL recibir esa información y obviamente procesarla en términos tales de impedir que se inscriban candidaturas de personas que están en esta situación. Creo haber escuchado, no sé si habría que confirmarlo, que se habría justificado gente del CERVEL diciendo, oiga, pero ¿sabe qué? Esta persona, esta candidata, que fue condenada a una pena de 5 años, un día de cárcel efectiva por delitos de la ley de drogas, estaría ya rehabilitada por el solo hecho de haber cumplido su condena. Eso no es así. La Constitución actual, el artículo 17 señala, mire, ¿sabe qué? Cuando se trata de casos de narcotráfico, en cualquiera de sus expresiones, o conductas terroristas, la persona solamente puede ser rehabilitada por decisión del Senado cuando ha sido condenado a una pena superior a los 3 años. Entonces acá estamos frente a una situación que, más allá del caso particular, ¿no?, da cuenta de una debilidad institucional profunda. Gravísima. Mira, y fíjense lo que hablaba Gonzalo Youssef. Yo me acuerdo que hace algunos años atrás irrumpió muy fuertemente Pablo Longueira, que había dicho, mire, ¿sabe qué? Yo voy a ser candidato a presidente de la UDI y además a la Convención Constituyente. Y nosotros estamos bastante impresionados porque yo soy abogado querellante en el caso SQM y él estaba acusado por delito que ameritaba pena aflictiva. Entonces dijimos, pero ¿cómo esta persona habla así como tan libre de cuerpo? Bueno, averiguamos en el tribunal y no se había mandado, por distintos motivos, la información actualizada a el CERVEL. Y hay veces en que los tribunales mandan oportunamente la información, pero algo pasa en el CERVEL que no es procesada adecuada y oportunamente. Entonces ahí tenemos que tratar de buscar responsabilidades y sobre todo correcciones, algo que claramente no está funcionando. Oye, mira, revisamos este titular, senador, voy al tiro con usted. El Partido de la Gente quita respaldo a candidata a consejera condenada por narcotráfico. Nos enteramos por la prensa. A mí me llamó la atención las declaraciones de Franco Parisi. Yo lo escuché en vivo. Habrá hablado con la presidenta Bachelet. De la 1 de la tarde. Claro, una cuña muy, muy del mundo político. Paso y me enteré por la prensa. Y él dice 2 cosas. Él dice, bueno, nosotros no somos la Gestapo, no tenemos cómo investigar, ¿cierto? Esta persona debieron haber entregado la información. No asume responsabilidad política de la materia, pero además minimiza los hechos. Él dice, ella, bueno, cometió este evento, habla de evento, dice, cometió este evento, este error. No es un evento, no es un error. Es un delito. Es un delito. Y cuando somos buenos para criticar
al que sea tu oponente político. Franco Parisi ha hablado muy mal, de manera muy peyorativa respecto del presidente de la República, le ha puesto sobrenombre, ha hablado aquí, ha hablado allá. Bueno, cuando uno es bueno para ver la paja en el otro ajeno, tiene que tener cuidado con la viga en el propio. Entonces, en el caso de Parisi creo que hay que asumir responsabilidad. O sea, el partido de la gente no puede decir simplemente esto es un error y chuta, ella nos avisó. No es responsabilidad solamente de la persona que está involucrada. Los partidos políticos por algo existen, ¿no? Si no, esta cuestión sería... ¿Para qué tienen financiamiento? Además que tú en una región llevas personas que tienen cierto nivel de conocimiento de su trayectoria pública. Entonces a mí lo que me extraña es cómo alguien está preso 2 o 3 años, que es lo que tiene que cumplir de manera efectiva cuando te condenan a 5 años. Y el resto de la comunidad, digamos, no se entera. Tiene que haber habido gente del Partido de la Gente que tiene que haber... Salvo que estén llevando a cualquier candidato. Un poco lo que decía el senador, que cuando faltan candidatos... Vamos rellenando. Seamos bien intencionados. Imagínate que se les pasó. Claro. Ya se les pasó. Claro. Y le embarraron. Pero lo mínimo es que pidan disculpas y que digan, le embarramos. Si la gente lo que quiere es que digamos la verdad, ¿hasta cuándo seguimos escondiendo? O sea, ya, se les pasó, es un partido, si el candidato había de Estados Unidos, o sea, no tiene mucha estructura, es un discurso irruptivo, por eso es que es tan duro para ellos, porque como han criticado y le han sacado la mugre a todo el mundo, ahora, cuando ellos meten las patas, la gente, ¿qué es lo que esperaría? Perdonen, nos equivocamos. Claro. Esto está mal. Porque, ojo, lo que dijo Mauricio es una cuestión súper grave. Esto está en la Constitución porque el terrorismo y el narcotráfico, microtráfico, mata gente. Cuando yo hago microtráfico y le vendo pasta base a un joven o a un niño, lo estoy matando. Lo estoy matando. Por eso es que esta cuestión no tiene perdón. Porque uno podría decir reinserción, sí, pero no es lo mismo haberse robado un auto que haberle dado pasta base a jóvenes, a niños, que los estáis matando. Por eso que esto tiene una pena de por vida. Y eso no le quita la oportunidad de reinsertarse en la sociedad. Pero no tiene que tener un cargo público de una responsabilidad como esta. Entonces, resta para la suma para la resta. Este señor se pegó un tremendo porrazo. Parisi debe haber sido más hombrecito y haber pedido perdón a Chile y sacar el problema. Si también se pueden equivocar los partidos. Pero aquí se han sacado la cuestión, parecen pescados, no sé por qué. Hay que prohíbe que los delitos de narcotráfico sean objeto de rehabilitación, por decirlo de algún modo. Tiene por objeto evitar que la política y los mercados de droga tengan alguna relación, porque sin perjuicio de cualquier cosa, y hay que reconocer, todos hablamos de la reinserción social, es evidente que bienvenido sea que alguien que iba pero no para escribir una constitución. De las drogas, respecto de las drogas y el tráfico de drogas, se hace una excepción justamente para evitar esa relación perversa. Mauricio pregunta, ella va a estar en la papeleta, podría ser elegida el día domingo. Si es elegida, ¿puede asumir? No puede asumir porque ella está inhabilitada. No, o sea, el Tribunal Calificador de Elecciones no debería nombrarla, ¿no? Investirla del cargo público al cual ella postuló y hubiese sido electa en las urnas. Esperemos que, veamos. Pero el punto es el siguiente, y retomo lo que se ha dicho, no es accidental que se señale que en el caso de personas condenadas por pena aflictiva, de 3 años hacia arriba, 3 años un día hacia arriba, se pierde la nacionalidad y solamente se puede rehabilitar por una decisión del Senado cuando se trata de delitos de narcotráfico y conductas terroristas. Y esto básicamente para evitar que el Estado sea capturado por estos grupos organizados de poder que manejan mucho dinero, que están precisamente estructurados, ¿no? Y que tienen, y lo hemos visto en distintos países, la idoneidad, la posibilidad de poder corromper de una manera muy importante y profunda a distintas autoridades y poner en riesgo la democracia. Entonces, ese es el motivo de esta norma. Y por eso es que hay que ser muy cuidadoso al momento de aplicarla. ¿Qué dijo el CERVEL? Veamos. Fue condenada a un delito de pena aflictiva, por ahí por el 2011. A nosotros se nos notificó esta situación y su ciudadanía, ella perdió su derecho ciudadano, porque la condena a pena aflictiva así es el efecto que produce. Pero, de acuerdo al artículo 17 de la Constitución, cumplía su pena, ella recuperó su derecho a la ciudadanía y se nos notificó ese cumplimiento de la pena y la recuperación de su ciudadanía en el año 2017, el 31 de mayo, si no me equivoco, por el registro civil. Por tanto, ella volvió a ser ciudadana con derecho a sufragio. Requiero recordar que el artículo 13 de la Constitución establece que todo ciudadano tiene derecho a sufragio y derecho a postular a cargos de elección popular, que es lo que ella ha hecho en este momento.
Cuando el CERVEL publicó las inscripciones de candidaturas, cualquier elector tenía el derecho a reclamar ya en un cierto plazo ante el tribunal calificador. Eso no sucedió. Por consiguiente, es una candidatura ejecutoriada, ¿ya? Y si sale electa, le corresponderá al Tricel proclamarla, digamos, para el cargo. Ahí tenemos al presidente del CERVEL, Andrés Tagle, claro, explicando esto de que ella recuperaba su ciudadanía, su condición de ciudadana toda vez que había cumplido su condena. Pero a mí me genera más dudas todavía la explicación de parte del CERVEL, Mauricio. A mí me parece increíble. Acá ya estamos en un problema serio, porque si el director del CERVEL se tira una cuña como esa, que es absolutamente errónea, el presidente, entonces estamos realmente mal. El artículo 17 de la Constitución establece la pérdida de la nacionalidad, de la ciudadanía. ¿Y qué involucra a la ciudadanía? ¿No? La posibilidad de elegirse, no a alguna persona, para un cargo de elección popular y de poder postular, ¿no? Si usted pierde la ciudadanía, no tiene la posibilidad de poder acceder a un cargo de elección popular. Y fíjese, y lo leo y lo vamos a mostrar en pantalla en algunos momentos. El artículo 17 del texto actual. La ciudadanía se pierde por pérdida de la nacionalidad chilena. 2, por condena a pena aflictiva. Las penas aflictivas son de 3 años, 1 día hacia arriba. 3, por condena por delito que la ley califique como conducta terrorista y lo relativo al tráfico de estupefacientes y que hubiesen merecido además pena aflictiva. O sea, por estos dos instrumentos legales, si usted es condenado por terrorismo o por narcotráfico, más de 3 años, 1 día, también entonces pierde la ciudadanía. Pero fíjese el párrafo que viene. Dice, los que hubiesen perdido la ciudadanía por la causal indicada en el número 2, o sea, por pena aflictiva, la recuperarán en conformidad a la ley una vez extinguida su responsabilidad penal, o sea, cuando cumplen la condena. Claro. Pero se agrega lo siguiente, los que lo hubiesen perdido por las causales previstas en el número 3, o sea, condenado por pena aflictiva por delito de narcotráfico o terrorismo, podrán solicitar su rehabilitación al Senado una vez cumplida la condena. Y hasta donde yo sé, esta señora no lo pidió al Senado, ni tampoco el Senado lo estableció, la recuperación de la ciudadanía. Entonces, que el señor Tagle no diga esto da cuenta de un desconocimiento manifiesto de la norma. Y es la persona que está a cargo del órgano que dirige y ejecuta todo lo relacionado con los procesos electorales en Chile. Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Gonzalo, no he escuchado mucho a la diputada Gael Yamans. Aquí ya me empiezo a perder. O sea, si el presidente del CERVEL no tiene claro el artículo 17 que nos acaba de escribir Mauricio, podríamos tener un problema grave. Sí, a ver, yo creo que esto da para que también desde la Cámara de Diputados tengamos que generar nuestras herramientas de fiscalización, porque me parece que respecto a la normativa esta debe ser cumplida, ¿cierto? Y en este caso el artículo 17 es bien claro, como acá también lo leyó Mauricio, y creo que no hay tampoco posibilidad de interpretación al respecto. Entonces, a mí al menos, como dije en un principio, me deja más intranquila las declaraciones del presidente del CERVEL, en el sentido de que primero, o sea, estamos frente a una situación en la que hay que tomar carta en el asunto, y en este caso la institucionalidad debería operar, y la persona, ¿cierto?, si es que sale electa, espero que no, espero que la ciudadanía no saque electa, ¿cierto?, a esta persona que además en este momento no cuenta ni siquiera con el respaldo de su partido. Tarde, lógicamente, porque ya no se puede sacar de la papeleta, pero creo que en este caso no debería salir electa, así de simple, y se debería aplicar la normativa. Yo también creo que a propósito de eso deberíamos realizar una revisión legislativa, porque en este tipo de casos ella no debería haber llegado a la papeleta. Y una vez que se da cuenta de la situación, hay que remediarla, claro, independiente de que estemos, ¿cierto?, a 2 días. O sea, a mí me parece que ya esto ha sido mucho el escándalo a puertas de una elección, de no poder echar pie atrás de la situación. Y Parisi también lo quería mencionar a propósito de esto. Además de no pedir disculpas en esta ocasión, a mí no me sorprende que tome esa actitud, que es bien bueno, ¿cierto?, de acusar al resto, pero bien poco autocrítico. No lo digo solo sobre este caso, sino que también respecto a la deuda de pensión de alimentos. Entonces, en esto no se hacen cargo de las responsabilidades que tienen. Uno tiene que cumplir la legislación, sobre todo cuando quieres aspirar, ¿cierto?, a que voten por ti para un cargo público, porque además, asumiendo un cargo público, también uno debería tener una suerte, ¿cierto?, de posición política, moral, ética,
porque estás queriendo también que el resto de la ciudadanía cumpla sus responsabilidades. Sí. Yo creo que el problema parece que no es el presidente del CERVEL, es el jefe del departamento jurídico, porque la interpretación que da Mauricio es más que una interpretación, digamos, lo que dice la ley. La lectura. Mayor problema. Sin duda se confundieron con lo que pasa en la normalidad de los delitos con respecto a esta situación, digamos. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahí hay un desconocimiento respecto de normas básicas. Me parece que incluso ni siquiera se requiere una reforma legislativa porque no debió haber sido candidata. Y se va a generar un bonito problema jurídico si es que sale elegida, porque por un error se admitió, y se escucha ya la leguleyada del presidente del CERVEL en el sentido de que está ejecutoriada, que siempre es una palabra y dice, mire, no reclamó cuando tenía que reclamar. Pero también existe la nulidad de derecho público, ¿no, Mauricio? Yo creo que ahí hay donde meter... Pero fíjate, la ventaja de todo esto... 92 abogados... Es que no, esto ya se está poniendo color de hormiga, ¿no? Debate jurídico, todo abogado. No, pero mira, hay una ventaja que lo hace más sencillo. No los vamos a aburrir más. Lo que pasa es que si tú eres electo, ¿no? Quien te proclama es el Tribunal Calificador de Elecciones. ¿Pero sus votos se van a sumar a la lista? Sí, se van. A ver, esta persona es candidata. Esta persona puede ser electa. Todas las personas que voten por ella van a sumar a la lista. Eso no cabe duda, ¿no? Pero el punto es otro. El punto es si sale electa, ella no va a acceder directamente al cargo, sino tiene que ser proclamada por parte del Tribunal Calificador de Elecciones. Y hay un trámite donde el Tricel tiene la posibilidad de no proclamarla porque no cumple con los requisitos legales. Y ahí sería reemplazada por la siguiente de ahí yo ya me pierdo, pero digamos de que... debiese. Especulando. Según la ley podría. La norma de validad que además fueron publicadas. Esto es bien interesante porque se cambió también el mecanismo de designación a menos de una semana de la elección, ¿no? Porque se introdujeron normas de paridad. Pero había un acuerdo amplio en el Congreso respecto a este punto. Pero bueno, habrá que ver. Pero lo impresentable acá es que las instituciones claramente no están funcionando. Sí. Oye, y quiero decirle una cosa, porque el señor Tagle habló de una manera con tanta propiedad que yo de repente dije, oye, ¿sabe qué? Tengo la Constitución antigua, no la tengo actualizada. O sea, estáis de plurinacional todavía. Estoy todavía mal. Oye, pero acabo de revisar en BCN, ¿no? En la Biblioteca del Congreso Nacional, el texto vigente. Sí. Y está el párrafo que les acabo de decir. O sea, no se ha cambiado. Senador. Es que aquí hay un pecado re grave. ¿Cuál? Que es que ni Parisi ni el señor Tagle asumen su responsabilidad política. Porque... como dice Gonzalo... Y quedó claro que no fue el Poder Judicial, porque el Poder Judicial parece que avisó, digamos. Sí, avisó por lo que dice el señor Tagle. Para corregir mi primera intervención. Sí, no, lo que pasa es que claramente aquí hay un responsable. Algún asesor jurídico le dijo algo, pero yo creo que si él habla como presidente del CERVEL y da una explicación tan sólida, tiene que hacerse responsable de la metida de pata. O sea, alguien tiene que responder de esto porque esto afecta la credibilidad de una institución. Claro. No es por la persona. Así que mira, si nosotros no empezamos a trabajar para proteger las instituciones, porque todos podemos tirar al boleo las cosas. Aquí hay que ver cómo vamos a digitalizar esto. Por ejemplo, una cosa tan grave como esta tiene que tener automáticamente una luz roja en cualquier cosa que haga. Claro. Porque si no, si vamos a ir a los papeles, esto va a ser un desastre. Pero donde mete las patas este señor, que es grave, es que da una explicación combativa, con mucha fuerza, y está absolutamente equivocado. O sea, el asesor o él lo hizo hacer el ridículo. Entonces, lo que él debe pensar ahora, y que es lo que va a tener que hablar, es cómo protejo a la institución si realmente quiere el CERVEL. Porque claro, se puede haber equivocado una persona, se puede haber equivocado dos, pero tenemos que proteger la institucionalidad. ¿Tendría que renunciar el señor Tagle? No sé si renunciar, pero si no renuncia él, será el abogado que le dio el informe. Si esto es muy grave, porque lo que dice Mauricio, si las personas, y sobre todo el que dirige, el que está a cargo de las elecciones nacionales, se manda un condoro como este, yo no sé por qué hablan de más. ¿Por qué no dicen las cosas en forma más simple? Sí, puede haber un error, lo vamos a revisar, como si esta cuestión fuera pecado mortal equivocarse. Sí. Si el pecado mortal es mentir. Estoy de acuerdo con aquello. A medida de renuncia, ¿han habido otras autoridades que han tenido que renunciar por escándalos menores? Es que ¿sabes lo que pasa? Que esta cuestión de la renuncia también es un arma de doble filo, ¿no? Sí. Porque uno mete la pata, renuncia, no se hace cargo del desastre que dejó. Lógico. Y espérate 3, 4 meses, ¿no? Aparece en una embajada, aparece como asesor de algún ministerio. Oye, y esto en todos los gobiernos, ¿no? Así que esta cuestión es parejita. Pero, pero en este no le iban a bajar el sueldo, pero los asesores. No lo sé. Pero yo recojo algo de lo que dice
dice la diputada, porque yo creo que la Cámara tiene acá un papel que es súper importante y en este contexto, ¿no? El que se ejerzan de una manera clara y decisiva, yo creo que también es bien importante, ¿no? Y eso también refuerza las instituciones, porque a la Cámara le corresponde precisamente aquello. Yo creo que el señor Tagle tiene que darle una explicación, ¿no?, a la Cámara respecto de qué es lo que ocurrió en este caso y sus dichos, ¿no? Vamos a ver si el domingo la ciudadanía le pide explicación al partido a la gente respecto a esta situación. Vamos a ver si hay un cambio en el comportamiento de la votación o si la gente simplemente esto no lo considera y vota por ello, ¿no? Sí le van a pasar la cuenta. ¿Usted cree que sí le van a pasar la cuenta? ¿Por qué? Porque como dijo ya él, han hecho toda una campaña como siendo jueces de todos, para todos lados, y cuando ellos se caen, no lo reconocen. Claro. Oye, y además que es en el norte, que es la zona donde el partido de la gente es fuerte, ronca. Es fuerte, exactamente. Vamos a ver qué pasa el día domingo. La verdad es que es una situación vergonzosa y además que nadie asuma responsabilidad es increíble. Hemos criticado a la Fiscalía durante todas estas jornadas en que hemos tocado el tema de Vitacura. Por supuesto que sí. Sin embargo, ayer la formalización ocurrió. Quien nos explica todo con detalle es Mauricio Daza en Tiempo de Daza. Tiempo de Daza, vamos a ver brevemente, ¿no? Porque la verdad que la dinámica del programa nos tiene un poco ajustado de tiempo. Vamos a ver brevemente el tema del caso del ex alcalde de Vitacura, el señor Torrealba. Hemos ya tratado cuál es el detalle de este esquema, el cual se le ha imputado a él, a partir del cual habría triangulado importantes cantidades de dinero, a lo menos 500 millones de pesos, a través de recursos que iban del municipio a ciertas corporaciones, y de ahí volvían al alcalde en depósitos en efectivo o en sobres de dinero que se le entregaban. Ahora, nosotros habíamos criticado, mire, ¿sabe qué? Toda la información que hay, la Contraloría termina una investigación y le formula cargo y la Fiscalía no hace nada. Bueno, hay que reconocer cuando las cosas se hacen. Y en este caso, precisamente lo que ocurrió fue de que nos enteramos hace pocas horas atrás que la Fiscalía solicitó al cuarto juzgado de garantía de Santiago audiencia formalización. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente significa que la Fiscalía cita o pide al tribunal que cite una audiencia donde va a concurrir, en este caso, el alcalde Torrealba y las demás personas imputadas, y donde se le va a comunicar de que está siendo investigado por un conjunto de delitos y se le va a señalar cuáles son los hechos que configurarían esos delitos. En este caso, los delitos son ni más ni menos que asociación ilícita y además fraude al fisco. Son delitos que tienen penas bastante altas, de 5 años y un día hacia arriba. O sea, en caso de ser condenado, no podría acceder al beneficio de cumplir esas penas en libertad, sino tendría que ir efectivamente a la cárcel, ¿no? Y además se señala que son reiterados, lo que aumenta aún más la pena. Ahora, la asociación ilícita igual es una imputación bien ¿quiénes son las otras personas ahí? ¿Quiénes son los Mira, lo que ocurre, esto es lo interesante. Acá no solamente se señala que el señor Torrealba se habría robado estos dineros, ¿no?, entre comillas, sino acá lo que se sostiene es que él habría sido el líder de una organización que en la práctica operó durante un largo periodo de tiempo, donde había un conjunto de personas que tenían papeles bien asignados en lo que era básicamente una operación, ¿no?, para defraudar al fisco a partir de los dineros de la municipalidad de Vitacura. Y esto es lo que hace entonces que estemos frente a un delito especialmente grave. La asociación ilícita no es una imputación que sea fácil de acreditar, no es una imputación que en general las fiscalías la realicen, ¿no?, habitualmente, porque se sabe de aquello. Pero suponemos de que si hay una investigación de largo aliento, ¿no?, donde se esperó bastante para concretar esta formalización, es que existen los antecedentes respectivos. Esta formalización va a ser el 6 de junio de este año a las 9 de la mañana en el cuarto juzgado de garantía. Y una vez que se comuniquen estos hechos y estos cargos, la Fiscalía puede solicitar medidas cautelares que incluyen la prisión preventiva. La prisión preventiva no la decide la Fiscalía, la decide el tribunal, pero solamente la puede decir a petición de alguno de los intervinientes, en este caso de la Fiscalía, para decirlo en buen castellano. Si la Fiscalía no pide la prisión preventiva, el tribunal no la puede decretar, pero si la Fiscalía la pide, no significa que el tribunal la vaya a dar. Claro. Es necesario acreditar que hay antecedentes de la existencia del delito, que hay además antecedentes de la participación de los imputados y sobre todo que hay una necesidad de aplicar esta medida.
para el éxito de la investigación, para evitar la fuga, para la seguridad de las víctimas, o si es que la libertad de la persona es considerada un peligro para la seguridad de la sociedad, que es un elemento que habitualmente se considera para determinar si es que concurre o no, cuál es la gravedad de los delitos que se imputan y la pena asociada. En este caso estamos frente a delitos muy graves con penas bastante altas. Así que, bueno, más vale tarde que nunca. La Fiscalía finalmente solicita la formalización y ojalá, sobre todo, que en este caso se logre esclarecer la verdad de todo lo sucedido y a partir de aquello definir o descartar responsabilidades criminales. Senador Sandón, hace un rato hablábamos de lo del partido de la gente y usted me decía, se les pasó, tienen que asumir responsabilidad los partidos. RN, ¿tiene que asumir alguna responsabilidad respecto de lo sucedido en Vitacura? No, porque en el fondo, mira, a mí este caso me da mucha pena porque yo lo conozco y conozco a su familia. Entonces... ¿Y por qué no tiene que asumir? No, porque en el fondo esta es la acción. ¿Se les pasó, Torrealba? No, pues, ¿qué tiene que ver un partido en la administración? Si yo soy alcalde y estoy robando en un municipio, el partido no tiene nada que ver. Si se le comprueban estos delitos y él es condenado... Mira, ¿qué deja a usted? A usted es súper clara. Pero aquí, si nadie se puede perder en esto. Ya. A pesar de que me da pena porque conozco a él y a su familia, sí, ¿no es cierto? El que comete un delito tiene que pagar. Lo único que quiero es que él se defienda y que demuestre que es inocente. Y si no es inocente, tiene que pagar como tiene que pagar cualquier ciudadano. Pero no metamos a otros. ¿Qué tiene que ver Renovación Nacional, lo que hace en Vitacura o tú en un... Nada que ver. Eso es responsabilidad de uno. Es el partido que lo postuló durante varios periodos. Pero sí, por supuesto. Pero si quién iba a saber esta cuestión, pues esto además hay varios imputados que no han logrado saber quiénes son los imputados, porque si esto se comprueba es muy grave, porque en el fondo es un grupo de personas que se ponen de acuerdo, ¿no es cierto?, para robarse la plata. Hablemos de la cosa. Claro. Entonces, yo, compadre, no defiendo a nadie. Pena, porque lo conozco a él, conozco a su señora, me da pena, pero si realmente se comprueba lo que hizo... Bueno, el rigor de la ley como para todo el mundo. Además, asociación ilícita, no un delito cualquiera. Es muy grave. Un poco respondiendo a la inquietud de Mauricio en el sentido de que qué medida cautelar, no me cabe duda que el Ministerio Público va a pedir prisión preventiva porque si no, no hubiese formalizado por el delito de asociación ilícita. Hicieron el cálculo que el fraude al fisco tiene una pena de 5 y 1, pero se trata de una persona sin antecedentes y eventualmente quedaría en un rango de pena que puede optar a una... Pero son reiterados en todo caso. Te quiero decir que igual es más limítrofe. Entonces, por eso refuerzo la acusación. Yo refuerzo la acusación metiendo el delito de asociación ilícita. Entonces, yo creo que eso va a ser así. Sin perjuicio de la situación personal, me parece, digamos, que las instituciones, como decía el presidente Lago, tienen que funcionar. Me parece bien que... haya esta autonomía. Y respecto a la duda de la acción de la Fiscalía, me gustaría un poco defenderla, porque justamente cuando tú vas a pedir prisión preventiva, necesitas antecedentes de peso, y yo creo que a lo mejor esa demora fue justamente para tener más construida una argumentación. El caso más redondito, más contundente. Aquí no va a ir la duda respecto de la letra C del artículo 140, es decir, sobre la necesidad de cautela. Si es necesario decretar la medida. Lo que se va a discutir es si existe el delito y si el alcalde sabía. Esa va a ser la discusión. Y aquí hay que un tema súper profundo. Se requieren... a mí me carga y no me gusta, aunque él no lo cree. No me gusta pelear con el senador Santos. Nunca me gusta. Él no lo cree. No, él no lo cree. Pero yo quiero decirlo de verdad. Lo conocí en el Senado. Pero es verdad. Pero también quiero decir lo siguiente. Yo creo que los partidos algo de responsabilidad tienen. ¿Sabe por qué? Por ejemplo, acá se criticó, y yo creo que con justa razón, un hecho grave que era el hecho de Miguel Aguilera, ¿se acuerdan? Sí. Él es alcalde de San Ramón. Socialista. Del Partido Socialista. Oye, un dirigente histórico del Partido Socialista, ¿no? Movía la aguja en las elecciones internas. Pero fíjense lo que hizo el Partido Socialista. El Partido Socialista lo llevó al Tribunal Supremo y lo destituyó. Yo la verdad que no sé, y quiero ser bien franco, no sé qué es lo que ha hecho Renovación Nacional no pudo hacer respecto eso de este punto. ¿Sabes por qué no pudo hacer eso? Porque cuando salta esto, esa semana el alcalde de Vitacura fue y renunció inmediatamente. Y se fue. Bueno, él se fue. Ya, tuvo la decencia que no tuvo Aguilera en todo caso, dentro del contexto de alguien que le están imputando una asociación ilícita para defraudar al fisco. Pero ya, me parece bien. Pero igual es importante las señales, ¿no? Y cuando uno pide señales al partido de la gente respecto a un hecho, también sería bueno, ¿no?, que el Partido de Renovación Nacional diga algo, ¿no?, al respecto. Porque todas sus declaraciones han sido clarísimas. Por eso, pero ahora que lo están formalizando,
y sobre todo el día que se vaya a concretar la formalización es muy bueno, porque esto no tiene que ver solamente para sacarse los pillos de los partidos, sino para poder darle credibilidad a un sistema de partidos que en forma transversal, ¿no? Mauricio, tiene una crisis de credibilidad en ese sentido. Solamente lo digo, ¿no? Mauricio, creo que sería bueno que se haga. Yo quiero ser súper transparente en esto. A mí me acusaron, me armaron un juicio para eliminarme de la carrera presidencial, porque lo hicieron. Estuvieron metidos de arriba hasta abajo. Y me formalizaron cuando fui a votar, me trataron como un delincuente, como si yo estuviera condenado, y después gané 9-0. Ni siquiera había decreto alcaldicio de lo que me estaban acusando. Me armaron un tema. Entonces, ojo con esto. Yo digo lo siguiente. Si una persona se le comprueba esto, tiene que ser, pero durísima la ley. Sobre todo por esto, ¿ya? Pero en el fondo, yo personalmente sentí una sensación de orfandad inmensa, el sentido de que yo sabía que no lo había hecho, que no tenía nada que ver en el tema y que me estaban acusando y me hicieron un zumbar. No solo perdí todo mi ahorro en abogado, que tuve que pagarlo, sino que involucraron a mi señora, involucraron a mi hijo. No sé qué abogados contrató el señor. Fue porque en el fondo, cuando formalizan a una persona, no es el caso de... la gente lo condena inmediatamente. Yo gané 9-0. Después fui formalizado por algo que no había hecho. En este caso la cosa es mucho más complicada porque al parecer, después de esta tremenda investigación, la cosa es mucho más complicada y lo están acusando. Yo lo que he escuchado de Renovación Nacional es que aquí tiene que aplicarse la ley si es culpable a quien sea. Y eso tiene que ser... Mira, yo lo he llamado a Torralba, le he dicho, mira, compadre, aquí hay que apechugar, espero que no sea cierto, pero yo no puedo defender un delito frente a nadie. ¿Y qué le dice él? Esto no es así. No, es que no ha hablado... O sea, mira, él era concejal, yo salí alcalde el año 92. Todos estos años juntos, todos estábamos juntos, quieren hacer la pega de otro. Entonces, un compadre cae en un aforro como este, más que decirle, oye, voy a salir hablando, no. Claro. Espero que tu familia esté bien, un poco cariño, y que apechugue, pero si cada uno tiene que apechugar. Pues. Sí. Gael Llomans, diputada, ayer hablamos de que el Consejo de Defensa del Estado está investigando el 51% de los municipios del país. O sea, por corrupción, por delitos de corrupción. Esa es otra institución que hay que cambiar. ¿Sí? ¿Usted cree que...? A ver, diputada, ¿qué me dice primero de que la corrupción parece estar esparcida en muchísimos municipios del país y luego en particular respecto a Vitacura? Bueno, a mí me parece preocupante primero y por lo mismo también hay un trabajo legislativo que hacer para poder dar más atribuciones en materia de investigación, cruzar informaciones. O sea, cuando uno habla en este caso de los municipios, que es la primera puerta que tienen los vecinos frente a sus necesidades, la puerta más cercana de una institución pública son las alcaldías. Sí. Entonces, en ese caso, que se esté jugando con los dineros que deberían ser para beneficios públicos, para finalmente que llegue a los bolsillos de las alcaldías o de quien quiera, de manera inescrupulosa, lamentablemente beneficiarse de ello, yo lo encuentro gravísimo, sobre todo porque también hay un hastío con la política. Hay una crisis de legitimidad de nuestras instituciones. Y en ese sentido, primero, el endurecimiento de pena me parece clave. Y en segundo lugar, creo sumamente urgente que en el caso de Torrealba, como en cualquier otro caso, ¿cierto? Cualquier otra alcaldía que esté involucrada en este tipo de situaciones... Que no es alcaldía la palabra, es alcalde o alcaldesa. Es que son personas. Aquí cuando uno es alcalde asume como persona, no como institución. Claro, ya, de hecho mejor aún, porque acá hay una responsabilidad que es personal, pero también hay un partido que lo presentó como candidato más de una vez y que también debe haber una responsabilidad política que hacerse cargo. O sea, yo en esto creo que al que le corresponda tiene que asumir. Y en este caso le toca asumir al Partido de Renovación Nacional. Y así yo creo que, como en otras situaciones, se pide disculpa, ¿cierto? O se solicita a los partidos políticos que se pida disculpa por la responsabilidad de las personas a las que se presentan una candidatura, acá también corresponde. Senador Rosandón criterio dice común que no. para todos, ¿cierto? Mira, no hagamos matices. ¿Sabes lo que hay que hacer? Y aprovechando que aquí hay dos materia. abogados. Yo fui alcalde, me conozco de memoria. Siempre decía una talla, y que la decía en serio, tú me la has escuchado muchas veces. Mira, si lo que hay que hacer aquí es cambiar la ley y darle una responsabilidad real a los alcaldes, porque yo les puedo hacer un curso como robar. Porque es súper fácil robar en los municipios. Acusan a los políticos, a los parlamentarios que no tenemos acceso a nada. Entonces, cuando tú ves de que nunca un alcalde cae, porque de todos los que están metidos, ¿cuándo cae? Uno, cayó la señora Antofagasta por 20 millones de pesos, que es un chiste, ¿no es cierto? Ya, y Torrealba. Cuando pueden haber muchos metidos. ¿Por qué? Porque en la estructura
hay que dar mucha responsabilidad personal. Por eso yo diferencio entre alcaldía. Si yo soy alcalde, fui alcalde de Pirque, Puente Alto orgullosamente, y yo participé como alcalde de un acto que me robé $1, soy yo el responsable. Y a mí tienen que hacerme zumbar. En este sistema hoy día se crean estas corporaciones chantas que son para blanquear plata. Y segundo, que al alcalde nunca le pasa nada, pues. Siempre le echan la culpa al perro flaco. Siempre termina un funcionario por ahí. Es fácil robar en los municipios, dice el senador. Por eso mismo que aquí, yo siempre he dicho, más que subir las penas, hay que darle pena a los alcaldes, al que firma. Pero muy breve. Sí, una cosa son las responsabilidades penales que son personales, pero también en Chile nos hacemos los locos con la responsabilidad política. La responsabilidad política acá no existe en Chile. Todos se hacen los locos. Entonces, claro, para el del lado, oye, este es un irresponsable, no responde, pero cuando me toca a uno cercano, digo, oye, no, ¿sabes qué? No, pucha, veamos qué es lo que pasa. No, hay que ser claro. Nosotros hemos sido claritos en esto. Claro. Pero además quiero decir una cosa, a mí me llama la atención. Durante muchos años yo he visto muchos proyectos de ley vinculados a las corporaciones. El Contralor General de la República ha señalado, oiga, necesitamos meternos en las corporaciones que son de derecho privado, que se asocian de alguna manera a la labor de los municipios les traspasan recursos a las corporaciones, pero como son de derecho privado, la Contraloría no puede hacer un escrutinio exhaustivo respecto a esos dineros. Y nunca pasa nada. ¿Sabe por qué me da la impresión? Soy mal pensado. Me da la impresión de que, como los municipios está bien repartido todos los colores políticos, cada uno saca un poquito, ¿no? De esas cajas. Entonces, todos están más o menos conformes con que no se dé esto. 51% hoy día de los municipios, y creo que se quedaron cortos, según el Consejo de Defensa del Estado, están siendo investigados por hechos de corrupción, que tienen que ver con triangulación de dinero. Le hago un adelanto. Usted decía, el alcalde de Vitacura, había otro alcalde, ¿no? La señora Rojo, que está además en los Países Bajos. Bueno, oye, el alcalde de Puerto Natales, ¿no? Que era un dirigente político de los más importantes en Magallanes, ahora está en prisión preventiva. Y una de las imputaciones que se hacen es que triangulaba plata para campañas políticas, habría hecho eso a través de una corporación cultural. Y eso lo declaró la persona que estaba a cargo y que él mismo nombró. Hay que hacerlo zumbar. Entonces, bueno, es que ese es el tema, pero también hay una responsabilidad política de los partidos, porque ellos fueron figura de esos partidos. Yo asumí mi responsabilidad. Tengo que mandar a comerciales. Vamos a una pausa, revolvemos de inmediato con Tiempo Violento. No se vayan.